Hola, ¿qué tal, estudiantes de primero medio? Esta clase será una clase especial porque vamos a hablar de alguien muy importante. ¿Recuerdan ustedes que vimos cómo cambia el tamaño de una población a partir de la densidad de esta misma población? ¿Y eso por qué? Por algo que se llama competencia. Ese término, si ustedes recuerdan, hace tiempo atrás, fue bien usado por Charles Darwin para describir la teoría de la selección natural. Bueno, y el otro día, en una conversación súper casual, nos acordamos con la profe Jocelyn de Darwin. Y esto fue más o menos lo que pasó. Oye, ¿te diste cuenta que murió uno de esos actores de las películas de Marvel? ¿Cómo? Sí, qué pena, era súper joven. Sí, en realidad no sé quién es, no he visto esas películas. Pero ¿cómo no? El de Pantera Negra, Wakanda Forever, ¿no? No. No, Mm, chuta, ¿y has visto Iron Man? no, Capitán América, no Hulk. completa. El Hulk me suena, porque es como científico parece, pero no lo he visto. Oh, no puede ser, ya cortemos esta llamada, ¿no? No, Cortémosla. no. Pero, ¿cómo no la viste? Ya, sí las voy a ver. Manda el link o dime si están en Netflix. Sí, hay varias en Netflix. Oye, pero las tengo que ver en un orden específico, ¿no? Mm. Sí, pues tienes que verla en un orden específico. Mira, Ay. te cuento. Oh, La primera que tiene... Oye, ¿Qué? me acabo de acordar de algo. ¿De qué? Debemos hacer la clase de radioteatro, la clase 2. De veras, tienes toda la razón. Ya, comencemos a grabar. Ya, vale. Como lo acordamos, utilizaremos la historia de Charles Darwin para nuestro radioteatro con los estudiantes. Correcto, exacto. Él me parece un personaje muy interesante por sus estudios en ciencia y por su historia de vida. Sí, hablando de películas, oye, ¿viste la película que te recomendé? Sí, la vi. Y la verdad me gustaría comentar algunos elementos importantes que se desarrollaron en ella. Sí, perfecto. ¿Recuerdas que te dije que habían 3 momentos importantes en la historia de Darwin? Exacto, sí. La búsqueda de su vocación es el primero. El segundo, su gran viaje. Y el tercero, la escritura de su libro. Correcto. ¿Te parece si comenzamos con el primero? Él nació el 12 de febrero de 1809 en Reino Unido. Es hijo de un médico famoso y su madre provenía de una familia de artistas importantes. Sí, y como hijo de doctor, recibió toda la influencia para seguir esa misma carrera. Entonces, con apenas 16 años, Darwin ingresó a la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo. Y ahí tuvo algunas experiencias medias extrañas, ¿cierto? Sí, experiencias extrañas porque fue 2 veces a una sala de operaciones, por ejemplo, y huyó en esas ambas veces. No soportaba ver las intervenciones quirúrgicas y además no simpatizaba con sus profesores debido a la forma de enseñar que tenían. Por eso desistió de sus estudios en medicina y conversó con sus padres, imagínate, para reformular su futuro. Sí, en todo caso el padre le dio la opción de ingresar a la Universidad de Cambridge para formarse ahí como clérigo. Y así, de esa forma, él podía tener más tiempo y estudiar ciencias naturales. Claro, y mientras estudiaba en Cambridge, fue muy amigo de un personaje muy importante en la vida, John Henslow, quien era clérigo y también botánico. Él fue el primer mentor de Darwin y en resumen fue quien lo impulsó por primera vez a ser un naturalista. Desde ahí, la vida de Darwin fue muy apasionante para él. Y fue el mismo John Henslow quien le presentó al capitán Fitzroy, quien daría una vuelta por Sudamérica. Fitzroy necesitaba un naturalista a bordo de su barco para recolectar todo tipo de especies desconocidas en Europa. Entonces, Darwin se entusiasmó mucho con la idea de viajar por el mundo y en 1831 salió del puerto de Plymouth rumbo a Sudamérica. Ya en el barco solicitó a uno de los tripulantes ser su asistente, el joven Sims Covington, quien le ayudaba a recolectar y disecar a los animales capturados. Llegó al Amazonas, se maravilló de la biodiversidad del lugar, de los animales y de las formas de cada planta. Luego pasó por Argentina y junto a su ayudante
colectaron fósiles de animales prehistóricos, tales como el Milodón, el Megatherium, y subieron los fósiles a cubierta y los enviaron al profesor Henslow en Europa. Así es, en 1834 llegaron a Chile a través del Estrecho de Magallanes. Pasó por Chiloé y se encontró con variadas especies. Por ejemplo, encontró una especie de zorrito que pensó que pertenecía a la especie de zorro chilla. Sin embargo, era una nueva especie y se llamó después zorrito de Darwin. La diferencia con el zorro chilla es que tiene las orejas, patas y cola rojiza. Oye, y cuando pasó por Valdivia se encontró con diversas ranitas, entre ellas dos muy hermosas, que en ese momento no tenían nombre, pero tras una clasificación las nombró como Rhinoderma darwini y a la otra Rhinoderma rufus. Al seguir por los Andes, junto con su ayudante, observó los estratos de las capas terrestres y le explicó a Sim que la Tierra no era uniforme, sino más bien se mantenía en movimiento gracias a las fuerzas terrestres. Eso permite que diversos fósiles queden atrapados en la roca. Luego llegan a Galápagos y Darwin le comenta a Sims que las tortugas se llaman igual que la isla y que toda isla tiene sus propias tortugas y pájaros. Además, los pájaros que observó, que eran pinzones, tenían distintos picos, tan distintos como la alimentación que cada uno de ellos tenía. ¿Por qué pasaba eso, Carla? ¿Cómo lo explicaba él? Bueno, los pinzones de Darwin son súper famosos y él creía que en el pasado todos los pinzones eran iguales, pero que con el tiempo fueron adaptando, modificando sus características para poder consumir algunos alimentos específicos. Así, ahora existen algunos pinzones que tienen un pico ancho, especial para vegetales, como el pinzón arborícola vegetariano, por ejemplo, mientras que otros tienen un pico más alargado, como el pinzón carpintero, que introduce su pico en la corteza de los árboles para buscar algunos insectos. Oye, ¿y estas fueron algunas de las cosas que observó y reflexionó Darwin en su viaje? Porque existen muchas historias que se desprenden de este gran viaje. Exacto, y todas esas evidencias las utilizó para escribir su libro. Y este es el tercer evento importante en la vida de Darwin. Correcto, la escritura de su libro El origen de las especies. Tal parece que el poder concretar este libro fue una tempestad, como si estuviera sobre el barco. Como Jocelyn, como una tempestad, ¿a qué te refieres? Sí, porque leí que le resultó muy difícil poder concretar la publicación de su libro. Tuvo problemas con amistades, incluso con su familia, ¿cierto? Ah, sí. Todo comenzó cuando Darwin, convencido de que existía una evolución en las especies, se propone utilizar la experiencia de su viaje para poder probar la teoría. Es decir, su viaje lo ayudó a formular el mecanismo por el cual las especies cambian y a reunir toda la evidencia necesaria. Claro, y como el abuelo de Darwin postuló esta idea mucho antes, pero no pudo convencer a nadie por la falta de pruebas. Exacto, sí, no pudo convencer a nadie, y es por esto que Darwin comenzó a ordenar estas ideas, las cuales, a propósito, se enfrentaban a las ideas bíblicas que regían el conocimiento en relación al origen de la vida. Sí, eso fue algo sumamente impactante para la época, Exacto. Para la comunidad intelectual y también para su entorno familiar, porque su esposa era una fiel creyente, que en realidad le conflictuaba un poquito lo que Darwin planteaba. Pese a las dificultades, Darwin tenía el apoyo de sus amigos, quienes eran parte de la comunidad científica de la época. Por ejemplo, estaba el señor Joseph Hooker y el señor Thomas Huxley. Este último era un ferviente defensor de la evolución. Correcto. Ellos motivaron a Darwin a escribir este libro, porque hasta el momento no se habían publicado trabajos con evidencias concretas sobre la forma en que las especies evolucionan. A ver, pero espera. Recuerda que Darwin fue muy inteligente, sobre todo observador, pero recuerda que no fue el único en tener esta gran idea de la selección natural. Tienes toda la razón, sí, verdad. También está Alfred Wallace, que era un biólogo 14 años más joven que Darwin, que también recorrió diversos territorios y llegó a la misma conclusión que Darwin. ¿Recuerdas que la historia dice que Wallace le envió una carta a Darwin donde le planteaba la idea de selección natural y le pedía referencias sobre ello?
Sí, sí me acuerdo. Darwin leyó esa carta y tuvo dos emociones contradictorias. La primera reacción fue de emoción al ver que su teoría tenía la suficiente lógica como para que otra persona razonara lo mismo. Mientras que por otra parte se sentía adelantado por Wallace al leer las ideas tan claras que le escribió en su carta. Sí, y finalmente Darwin publica su libro en 1859, el cual se agotó inmediatamente y que abrió distintos debates entre la comunidad científica y religiosa sobre el origen de las especies y nuestra relación con los organismos que habitan el planeta. La verdad es que es una historia bastante interesante. Claro que sí, y qué bueno que nuestros estudiantes puedan desarrollar y transformar alguna situación de la vida de Darwin en un radioteatro. Por eso, ahora ustedes van a tener que seleccionar la parte de la historia que quieren contar a través de este radioteatro. Van a identificar los personajes que van a ser parte de esta historia, a los cuales van a tener que caracterizar. Para ello, debes utilizar la siguiente tabla. Muy bien, esta tabla la deberás completar para planificar la escritura del guión que comenzarás la próxima clase. Para ello, tendrás que responder a las siguientes preguntas que aparecen en cada una de las columnas. En la primera, deberás seleccionar la historia, la línea histórica en la que te basarás. Puedes colorear uno de los 3 títulos que ahí aparecen. En la segunda columna, escribe los nombres de los personajes que participarán en tu guión. En la tercera columna, escribe las características de los personajes. Características como su género, su edad y algunas características psicológicas te permitirán representarlo muy bien en tu guión. Y en la última columna, explica el conflicto específico que trabajarás en la historia. Así, a través de la completación de esta tabla, podrás planificar la historia, el guión que comenzarás a escribir la próxima clase. Eso es todo por hoy. Un abrazo a la distancia y se cuidan mucho. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Adiósito. Chao.